buenas tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Mi nombre es Gisela Escalante y como cada jueves es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a platicar con Sue Zurita, quien es autora de este libro, El viaje de los colibríes, y hoy nos va a platicar justo de qué va esta novela. ¿Cómo estás, querida Sue? Bienvenida a Charlas con Café, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Giselle. Muchas gracias por el espacio y muy contenta de estar aquí platicando sobre mi libro, El viaje de los colibríes. Que justo, bueno, habla sobre una chica, vamos a hablar de estas juventudes, vamos a hablar de cosas que hoy pues se vuelven importantes y trascendentes cuando empiezas a ver todo lo que pasa por la cabeza, pero también los entornos y conflictos que se dan justo en estas edades. Y para iniciar, me gustaría que nos platicaras un poco qué fue lo que detonó esta historia, Sue. Bueno, actualmente yo tengo 38 años y justamente esta historia yo la comencé a escribir cuando tenía 20 años, la misma edad que la protagonista. Y al igual que Romina, yo me fui a vivir a Puebla a los 20 años. Llego a la ciudad sola para buscar un nuevo futuro, estudiar, trabajar y bueno, tratando de descubrirme a mí misma. Y en este viaje conozco muchísimas personas y me encuentro que no soy la única chica que está viviendo una situación así, sino que somos muchas personas que estamos viviendo eso. Por eso es que la novela se llama Los colibríes, el viaje de los colibríes, porque no es solamente la vida de Romina, sino también de los personajes que la rodean. Y este hecho fue el que detonó que yo empezara a escribir la novela. Ahora, cuando hablamos de Romina, cualquiera podría ser, entonces ya nos estás diciendo estas Rominas. Entonces, cuéntanos un poco de esta situación, quién es Romina y cómo es que ella nos va dando, pues, como, pues, estas pautas de lo que puede pasar y de lo que hay que tener como cuidado. Porque aunque es ficción, yo le preguntaba a Sue, oye, creo que tiene algo de verdad, y me decía, no, pues sí, sí hay algo de verdad, aunque es una ficción. Cuéntanos, Sue. Sí, tiene muchas realidades, como te comentaba, porque esta novela sí está inspirada en todas estas vivencias, que yo tuve a lo largo de mi juventud, porque de hecho la novela sucede en casi 20 años de la vida de Romina y justamente tardé casi 10 años en escribirla. Entonces, sí, para mí, aunque esta es ficción en muchos puntos de la historia, sí quería yo reflejar estos miedos de como cualquier joven tuve en ese momento, estas, estas preguntas que me hacía y qué rumbo tomar de mi vida. De hecho, justamente cuando yo la empecé a escribir la novela, tenía como 22 años, vivía en Torreón, y fue como una época en la que yo más necesitaba como escucharme a mí misma, y la novela empieza como entre modo de diario y de pronto se empieza a volver ficción, porque como siempre me gustaba leer desde niña y me encantaban las novelas, sobre todo Demasiado Amor, las de Ángeles Mastreta, todas esas de Laura Esquivel, con esas novelas crecí en mi adolescencia, pues para mí fue como muy fácil ordenar estas ideas y volverlas ficción, volverlas una historia. Ahora empiezas justo en noviembre de 1991 y empiezas a platicar sobre Romina, pero también sobre Samantha y también por qué la llama colibrí. Platícanos un poco también de eso, que a mí me encanta cómo nos vas introduciendo poco a poco justo a esta amistad y también a estas relaciones. Sí, una de los temas centrales de la novela que yo quería proponer es que no estamos solos y que aunque a veces la soledad nos pueda dar miedo, en esta es la soledad de ese momento para encontrarnos a nosotros mismos, pero no estamos solos realmente. O sea, la soledad no tiene que significar tristeza. Entonces, a pesar de que estas hermanas viven lejos en diferentes ciudades, quería mostrar cómo, aunque estemos separados, es más fuerte el amor que la distancia y es esa relación de hermanas. Pero además también en el camino Romina va encontrando amigos entrañables, que son esos amigos que se vuelven sus hermanos, otras figuras que hacen como de padre, madre, que a lo largo de la historia va conociendo y que le van recordando que no está sola. Y el colibrí para mí, inicialmente la novela se iba a llamar Cenizas de mi sueño, ese era el título, pero el viaje de los colibríes se me ocurrió la idea porque vi un documental de los colibríes. Y entonces dije, Romina es un colibrí, porque el colibrí está buscando ese jardín del cual alimentarse y para mí Romina está en la búsqueda de encontrar su lugar en este mundo, pero además el colibrí es el único ave que puede volar hacia atrás. Entonces la novela es como una retrospectiva de la vida de Romina, estos constantes pensamientos, estas constantes afirmaciones que ella va haciendo, tanto de lo que ve, lo que la rodea, de la vida de sus amigos, que también son muy cercanos a ella y que le cuentan su vida, le confían su vida,
y por eso es que nos enteramos de la vida de los demás personajes a través de la voz de Romina. Pero también haces un juego con la tipografía, en donde haces una tipografía que del Times New Roman te vas a una tipografía más cómica, ¿no? Incluso hasta como manuscrita. ¿Esos son los pensamientos o digamos, cuál es esa voz que aparece también? Puede aparecer al inicio, puede aparecer en medio de la historia, o incluso estás en un diálogo y terminas con el diálogo para describirnos o el espacio o describirnos la situación que está transcurriendo o que se está narrando. Sí, las viñetas, en particular, eso se le ocurrió a mi editora, que dijo, oye, ¿sabes que lo que más remarco de la novela son sus frases? Me parece que tiene frases poderosas donde Romina está diciendo mucho a través de esas frases. A través de estas frases vamos conociendo más al personaje. Entonces fue que se hicieron estas viñetas que son los cambios, pero que además vienen aquí los colibríes que remarcan las frases y que cambian a mayúscula y hacen como esta énfasis en ciertas frases que yo las escogí, algunas de ellas, algunas las escogieron los editores, pero también durante toda la historia hizo una invitación para que el lector vaya escogiendo sus frases favoritas y también las vaya remarcando, también las vaya subrayando o también las vaya pasando a algún cuaderno y hacer estas reafirmaciones reflexiones que hace Romina. Ahora platícanos también de esos personajes incidentales, como un taxista, como alguien que conversas así, de pronto, pues, de manera trivial, ¿no? Y cotidiana, pero el diálogo se puede convertir en una conversación más íntima, ¿no? Y que estas que dices, bueno, ¿y por qué terminé platicando con una persona desconocida sobre esto? Fíjate que yo tengo, te digo, 38 años, he viajado por toda la República Mexicana, conozco casi toda la República Mexicana. Y en este constante viaje me he encontrado personas, que de hecho ahora me pasó en la Feria de Guadalajara. Fuimos a presentar el libro, esta edición con Penguin Random House, el domingo, y llegó un chico que se llama Julian y me dice, hola, güey, ¿cómo estás? Me saluda con mucho gusto, con mucha familiaridad. Y él tiene años que no lo veo. De hecho, la primera vez que lo conocí fue hace 7 años en la Ok. fila para entrar a la fila Jara, que yo iba presentando mi libro independiente, llevaba tarjetitas, invitaba a todo el mundo, oye, mira, yo voy a presentar a tal hora, ¿te gustaría ir? Y entonces es una persona que lo he visto una vez en mi vida, nos agregamos a redes sociales y seguimos ahí presente. Entonces yo tengo como esa singularidad en mi vida siempre de que puedo hacer conexiones. De hecho, cuando saqué este libro, que primero fue una versión independiente y que ahora está de la mano de esta gran editorial, yo me acuerdo que lo llevaba a todos lados y en una cafetería veía una chica sola ahí y le decía, oye, mira, este es mi libro, te platico de él y todo. Y entonces así lograba conectar con mucha gente. Entonces, en mi vida personal soy así y por lo tanto en el personaje de Romina también lo reflejo. ¿Cómo puede a veces marcarte una sonrisa, una frase que alguien te diga, una palabra de aliento? De pronto tú vas en el taxi y una canción puede resonar en tu cabeza para toda la vida. Entonces, sí quería como marcar esos pequeños detalles, desde ver a un anciano dándole de comer a las palomas en el parque y todas estas postales que la vida nos regala y que a veces quizás pasamos desapercibidas. Ahora, hay muchas cosas que suceden dentro de las relaciones interpersonales. Por ahí hay un personaje Diego, ¿no? Y por ahí hay una cuestión romance y demás. Si yo te preguntara, tú tuviste la oportunidad de tener tu libro de manera independiente y tomas la decisión de estar ahora en una gran editorial. Sin embargo, de esa versión independiente a esta nueva edición, hay cosas que cambiaste, sobre todo porque yo veo cosas que te enganchan. O sea, la primera forma de atraparnos es hablarnos de una fecha y alguien nos está explicando y nos empieza a contar de personas que tienen una relación con ella, pero hasta ahí. Y poco a poco vas como develando. Entonces, no sé si mantenías ese mismo, pues digamos, formato, esa misma pues, estructura de irnos pues sembrando esa curiosidad en los personajes y la historia. Y si sí, bueno, pues qué bueno que se mantuvo. Y si no, bueno, ¿qué fue lo que cambió? Sí, de hecho la estructura queda igual en esa parte. Inclusive el cambio sí tuvo un cambio al inicio. Ahora como se muestra ahorita, estaba aún más enigmática la historia, porque todo lo que ves al principio yo lo contaba hasta el final, pero Ok. platicando con mi editora, veíamos un poco complejo como narradora, que soy escritora novel, y que necesito que el lenguaje sea pues más claro para mis lectores para poderlos meter en esta historia. Consideramos que la historia fuera más lineal, pero la fecha de inicio con la que arranco con ese misterio de quién es este personaje
que le hace sentir a esta mujer tan desdichada, tan triste, que se siente tan rota. Ese detalle lo decidimos dejar de la versión original. Todo Ya. eso sucede a raíz de leer mucho. Yo, antes de escribir El viaje a los colibríes, no había tomado ningún taller de creación literaria, ningún diplomado. Y ahora los tomo después de 8 años ya dedicándome profesionalmente. Creo muchísimo en la educación como parte fundamental para cualquier carrera u oficio que uno se dedique, para seguirte preparando, para seguirte descubriendo, y en el caso de los escritores, pues para encontrar tu voz. Pero también a través de la lectura, como yo leía muchísimo desde niña, para mí era como muy fácil poder ordenar estas ideas que tenía en la cabeza y darle esta forma a los personajes. De hecho, te digo, en algún punto de la novela todo es ficción porque la misma historia te lo va requiriendo, los mismos personajes te los van pidiendo, y bueno, para darle este sabor rico que debe de tener la novela, y que al final, bueno, el objetivo de la novela es contar esa historia de Romina. Ahora, esta historia de Romina se sitúa en diferentes lugares. Háblanos de esos lugares y háblanos de estas personas que están relacionándose con ellas, porque pues no nada más es amigas, no hay nada más pues por ahí esta cuestión también de amor, sino también hay otros personajes que se vuelven importantes. Sí, bueno, los personajes que más atesoro yo de esta historia son dos personajes fundamentales para mí, que es Nora, que es una casera que llega a Romina a vivir a esta casa, entonces ella los hospeda, le renta una habitación, y vamos a descubrir también la propia historia de Nora. Y aquí, en esa historia de Nora, sí, la verdad, quería evocar a mis autoras favoritas, Ángeles Mastreta, Laura Esquivel, y todas esas historias que nos contaban de mujeres que creo que es gran parte de la inspiración de la novela, estas mujeres que son desafiantes a lo que la sociedad les pide, a lo que en estas, en donde ellas nacieron, que les exigían, ¿no? La sociedad, tienes que, espero esto y esto de ti. Entonces yo quería mostrar estos personajes fuertes también que a mí me inspiraron en su momento, y Nora es uno de ellos, es una mujer que abraza a Romina como su hija, pero que también tiene su propia historia, sus propios duelos, sus propios problemas que resolver, y es parte fundamental de la novela. Y también tenemos a Arcadio. Entonces la novela realmente es un viaje, como dice el título, bueno, así lo veo yo, que te lleva desde Puebla a Mérida, a las haciendas de Yucatán, te puede llevar a la playa en Progreso, a la playa en Los Cabos, a Oaxaca, y bueno, diferentes épocas también, porque vamos a conocer tus personajes de los años 40, una mujer que es obligada a casarse, y vamos a conocer su historia. Entonces, quería como evocar estos sentimientos de estas novelas que a mí me apasionaron y me inspiraron también. Ahora, hay, fíjate, estos lugares que mencionas, pues de pronto los vas describiendo también y me encanta, ¿no? Porque haces alusión a lo mejor que estás debajo de algún lugar emblemático, en algún zócalo, debajo de los portales, o sea, cada lugar que sí se vuelve significativo y que incluso si has ido a la ciudad, pues de pronto recuerdas que has estado ahí. Pero me gusta también cómo cada ambiente tiene que ver o sea, con la acción. Es decir, si yo pienso en Arcadio, que hace rato mencionabas, bueno, tiene que ser un lugar en específico para poder tener ese diálogo. Porque incluso cuando llegas a estos puntos donde dices, bueno, hay estas preguntas que se le hacen a Romina, pues, ¿cuál es tu plan, no? Y me encanta la respuesta de, estoy buscando mi lugar en el mundo, ¿no? Estoy sanando heridas, estoy intentando encontrarme a mí misma. Y en ese encuentro, en ese viaje, bueno, me encantan las respuestas también, ¿no? De, eres joven, puedes aprender, puedes fracasar, puedes, no sé, viajar. Entonces, háblanos también de estos diálogos que también se vuelven parte de estos ambientes que tú estás creando en este viaje de Romina. Bueno, estos diálogos yo creo que de alguna manera son cosas que yo escuché de algunas personas que a lo largo de mi vida eran como decir, siempre quieren lo mejor para ti, te abrazan, te quieren, te ven como que tienes que perseguir tus sueños. Hacer. Entonces yo quería también con estos personajes mostrar esa parte de que a veces puedes encontrar a una persona desconocida que no, y de pronto te va a marcar la vida con una palabra, ¿no? Entonces sí era como buscar este lenguaje sencillo para comunicar el, el símbolo de la novela, que es Nunca dejes de volar. Ahora, dijiste que viste un documental sobre los colibríes. Me interesa mucho saber de qué manera este documental, y supongo que por el comportamiento de los colibríes, hace rato decías, bueno, es la única ave que puede volar hacia atrás. Esa característica y qué otras son las que te ayudas para justo
hacer esta analogía, por así llamarle, Sí, entre Romina y este viaje que pueden hacer cualquiera de las que nos podemos empatizar con esta Romina o ser Rominas, y que pues también te sirven para darle como esa fuerza a toda la historia. sí, cuando vi el documental para mí fue como wow, es que Romina es un colibrí, porque el colibrí tiene muchos símbolos. El colibrí, bueno, los mayas lo creían como que es el que nos comunica con nuestros seres queridos que ya fallecieron. Y durante la novela, de hecho, hay una frase de las que más me gustan que dice que Romina siente que todo lo ha perdido, que todos se van, que se queda siempre sola. Y en esta pérdida de estos seres amados que, bueno, a lo largo de la vida, ¿no? La muerte llega y, y entonces el colibrí es un ave que vive muy poco tiempo, su corazón es demasiado pequeño y llega Uh-huh. a latir hasta 8,000 veces por minuto, su aleteo es de 2,000 veces por minuto. Entonces, el colibricito, su tiempo de vida es muy corto, entonces para mí significaba como que no importa, y lo mencioné en la novela, qué tan larga o sea la vida, qué tan corta sea, lo más importante es no quedarse con las ganas de nada. Además de que el colibrí, bueno, como todo el tiempo lo menciona la novela en algunos puntos, que dice Romina, que su espíritu es como un colibrí que no sabe vivir en cautiverio porque el colibrí no se puede atrapar. Es de esas aves de que no pueden vivir en una jaula Libre. porque se mueren. Entonces, y otra de las cosas fundamentales del colibrí es que quizás pensamos que el colibrí, sí el colibrí hace grandes distancias porque sí emigra como muchas otras aves, pero también el colibrí cuando encuentra un jardín donde se alimenta, ahí se queda. ¿Por qué? Así es. Porque los colibríes se tienen que alimentar cada 2 horas. Entonces, si encuentran un jardín donde hay alimento, ahí se va a quedar. Por eso es que luego dicen, ay, es que a mi casa siempre llega el mismo colibrí. Sí llega porque las florecitas le están dando ese alimento. Entonces, Que a mí la metáfora era que Romina estaba dispuesta a quedarse, pero donde ella encontrara eso que ella, primero encontrarse a sí misma y ya después lo demás, ¿no? así es. Entonces era como de que no voy a estar todo el tiempo volando, sí busco yo también quedarme, pero primero necesito encontrarme a mí. Ahora, también hay muchas entradas a otras novelas. Por ahí está, por ejemplo, La Casa de los Espíritus, ¿no? De Isabel Allende, y habla de también esta relación que tiene, pues, Romina con las novelas de amor. Y me encanta cómo responde, ¿no? Que ella cree que, pues, en los libros es el único donde puede encontrar el amor, ¿no? Entonces, platícanos también de esta relación con otras novelas que aparecen dentro de tu novela. Sí, es que pero para mí era fundamental que Romina fuera lectora, porque Se me nota. encanta, me encanta leer a mí, desde niña leí estas novelas y yo quería también compartir con mis lectores ese amor por estos libros y que los conocieran y a mis autoras favoritas y qué mejor que citarlas, que decir los libros que Romina lee, sus libros favoritos y que de alguna manera seguir esta tradición que muchos autores a lo largo de la historia han hecho, ¿no? Que un libro te lleva a otro libro. Entonces, eso era lo más importante también de la novela, que conocieran las lecturas de Romina, la música que escuchaba, que nos sentimos en los años 90, porque además la mayor parte de la novela se desarrolla en Puebla de los 90, que es un Puebla muy diferente al que es actualmente. Entonces, quienes conocieron ese Puebla los va a evocar y quienes no lo conocimos, bueno, pues nos va a quedar este libro como un recuerdo hermoso y cuando vayan y caminen las calles de Puebla, pensar que ahí estuvo Romina. Incluso también está Ángeles Mastreta, ¿no? Con Arráncame la vida, también está como esta también sugerencia, bueno, ahí que se está leyendo. Háblanos un poco de la música, Zoe, porque también la música se vuelve ese soundtrack de esta novela. Sí, a lo largo de la novela vamos escuchando todas esas canciones de los 90 que va mencionando, desde Caifanes, Maldita Vecindad, Jarabe de Palo, todos esos artistas que en los 90 fueron así, pues el símbolo de libertad también, ¿no? Entonces a través de la música creía yo súper importante que era un elemento principal en la novela, así que también es un soundtrack la novela. Incluso hay como ese cambio, ¿no? Del año viejo al año nuevo y que Y al también, milenio. por supuesto, y que eso también es trascendental. ¿Qué cambios son los que puedes, porque eso también es interesante para quien nos está ahorita viendo o escuchando también a través de Radio Anáhuac, el cómo también ver previo a ese cambio, ¿no? De milenio,
y cómo un poco se dan estas relaciones, pero también cómo se empiezan a tener necesidades de X y Z. Y cuando va ese cambio, bueno, también hay un cambio en las personas. Pareciera que no, pero también hay un cambio. ¿Puedes hablarnos un poco de esto que también está retratado en tu novela? Sí, que justo a Romina le toca el cambio de milenio y es como el cierre de ciclo para ella. Para mí fue justo usarlo como un símbolo de cerrar ciclos y de ella también ver otra vida para ella, otro camino, otro inicio. Entonces, y aparte también ella se enfrenta a que luego ahora tiene que usar una computadora y que todo es como nuevo y ya no, durante la novela en los 90 se manda cartas con su amiga, después al final llevamos viendo que ya se mandan correos electrónicos, entonces bueno, ya que todo empieza como todo muy cambiante y bueno, son casi 20 años de la vida de Romina que van a leer aquí, hay fragmentos, ¿no?, de su vida que ya no se cuentan, que quedan ahí como para la imaginación del lector y es como si fuera un diario de Romina y que vamos viendo como lo que más marcó su vida. Habría también esta relación con las estaciones, la primavera, el cambio que ya hablábamos, bueno, que se citó en invierno, porque creo que también está relacionado justo cuando enmarcas si estás en cierta estación. Sí, yo como lectora disfruto mucho esas novelas lentas que te Van llevando. van diciendo qué calle, los adoquines, casi casi con qué material está hecha la mesa y cómo se siente el clima y lo disfruto muchísimo. Entonces yo como autora también quería hacer sentir eso a mi lector. Entonces, para mí era muy importante mencionar sus emociones de Romina a través del entorno que la rodea, a través del ambiente. Y algo fundamental era de que el choque que ya viene, porque Romina es de Tierra Blanca, Veracruz, llega a Puebla en enero, frío, en los 90, que antes inclusive el clima era más frío que ahora, ¿no? Y este choque también representa el choque que ya trae en su corazón, ese cambio no solamente de ciudad y de clima, sino también de las decisiones que está tomando y eso es como una especie de también analogía, metáfora, usar las estaciones, el tiempo, los lugares, el clima, si hay lluvia o no hay lluvia, si hay oscuridad o no, también, o si hay luna llena o no hay luna llena, y esos momentos para mí eran importantes en la novela, como otro personaje más. Exactamente. Hablas de 20 años. Estos 20 años podríamos dividirlos quizás por ciertos puntos que son pues importantes en la vida de Romina. Digo, porque no, me gustaría mucho, sobre todo quienes no lo han leído, o sea, que se les antoje sobre todo por cómo vas haciendo estas pues dinámicas del tiempo. O sea, hablas ahorita de 20 años, pero creo que tienes como estas métricas que vas haciendo. Sí, de hecho, la gran parte de la novela sucede como un año. Así es. Un año es como la gran parte de la novela, que inicia su llegada a Puebla y todas estas vivencias que ya tiene. Y ya de ahí a lo largo de la novela, pues vamos pasando como ciertos bloques, que digamos como acercándonos a los momentos más importantes de su vida. Quizás en los años donde no menciono es porque quizás ella misma piensa que pues no pasa nada, todo es como normal, no hubo nada que alteraba su vida, y no había ningún amor que por ahí la sacara de su tranquilidad y de pronto, bueno, llegan sacudidas, llegan situaciones, llegan pérdidas y eso es lo que está marcado en la novela. Y que además, bueno, tienes por ahí algunas cartas, ¿no? Que son de algunos otros personajes que le dan también este sentido, esta relación con pues la falta o carencia de esa atención de la mamá, ¿no? Que también creo que eso es importante mencionarla. Sí, las cartas se vuelven importantes en la novela porque es esa relación que ella hace íntima con varios personajes, en especial con una de sus amigas, Carmina, que de Carmina. ser un personaje secundario se vuelve un personaje pues muy querido por muchos de mis lectores y por mí misma, porque es un personaje que tiene su propia historia y su propia historia te cautiva, te enamora, te también te entristece las situaciones que van viviendo. Entonces, a través de las cartas de estas amigas podemos ver también esa relación que tienen ellas y esos sentimientos que a veces no son tan lejanos uno de la otra. De hecho, en algún punto de la novela dice, oye, es que te entiendo, yo me siento igual, estoy viviendo lo mismo. Y creo que es lo que también pasó con la novela. Cuando yo escribí la novela, me daba cuenta que no era yo la única que estaba sintiendo eso.
Entonces veía a otras personas que, igual que yo, habían llegado a Puebla a los 20 años con sueños y de pronto, bueno, los caminos nos van separando y de pronto, pues, las decisiones que vamos tomando, algunos te llevan por un rumbo, por otro, y es esa vida, ¿no? Incluso, bueno, también ahorita que pensabas, eh, muchas veces tú tienes como un plan, ¿no? Como lo que mencioné hace rato de, bueno, mi plan es buscar mi lugar en el mundo, ¿no? Y a lo mejor mi lugar en el mundo es donde esté bien conmigo misma, no necesariamente un espacio, ¿no? Y creo que de eso también se trata un poco la novela, o sea, de más bien cómo estar bien, o sea, no importando el lugar. O sea, el lugar está, pero si tú no estás al 100, pues también no hay forma de que lo logres. De hecho, algo que menciona la novela, ya casi pues en la parte final, y no les voy a hacer spoiler, pero algo fundamental de la novela es la terapia. Así Aquí es. hay muchas cosas, Romina, para poder estar bien consigo misma, tiene que resolver conflictos emocionales, familiares, dejar atrás un perdón, pero no tanto como perdonar y olvidar, ¿no? Sino un perdón de sanar. Y aquí en la novela hago énfasis en que la terapia es fundamental y el encontrarnos con nosotros mismos, a veces creemos que lo tenemos que hacer solo y no, tenemos que ir de la mano de alguien y puede ser de la mano de un profesional. Hay un espacio donde menciona ella que está llorando, ¿no? Pero que no está llorando por sufrimiento, sino está llorando porque en realidad se siente libre. O sea, es un momento de liberación. Entonces, es un poco también de lo que va viendo cómo están estas ópticas, ¿no? De qué es su vida y qué es lo que vaya llevándola. Justo, y más que para perdonar, yo creo esto, para ser más consciente, y lo decías hace rato, para sanar. Si tuviéramos que pensar en cuántos viajes de colibríes tenemos que hacer para ser más conscientes de que las cosas que nos pasan no hay que buscar como empezar a dar el círculo entre las situaciones, sino más bien empezar a labrar como un camino hacia de salida, y de salida no porque escapes, sino de salida porque vas cubriendo con capas, pero vas a la vez buscando esa respuesta, ese camino para ti. Creo que eso es lo que vemos en Romina. O sea, a mí tu novela me conmueve. Obviamente hay muchas cosas que empatizan por la época, porque, bueno, nací en el 79, entonces hay muchas cosas que sí puedo ver, o sea, sí puedo ver cambios y cambios en las ciudades que mencionas, y por supuesto en esta música que haces, en las novelas que también tuvieron pues este eco con nuestras generaciones, ¿no? O sea, que somos contemporáneas. También el que sean más novelas de mujeres, ¿no? Y que tú también seas una autora mujer, también creo que se ve también aquí retratado. Entonces, hablemos de esta parte de visión de entre los 90s a los 2000s, de cómo se visualiza la vida cuando tienes alguna situación de una mala relación quizás con tu mamá, como este es el caso, o algún tema de adicción de algún familiar que tienes tú también que sobrellevar y que muchas veces no hay como esa información. Creo que ahorita lo decimos muy natural, terapia, ¿no? Y hay hasta terapia que se puede dar por Zoom. En esos tiempos no había oportunidad ni de una llamada, o sea, teníamos que recurrir a un teléfono que daba vueltas o después ya digital. Pero creo que eso es importante que hoy, bueno, y ahora sí que subiéndonos a lo que tú planteas en tu novela, lo menciones y que todos lean, por favor, este Viaje de los colibríes, porque es una gran novela. Sí, muchas gracias. De hecho, justamente lo que mencionas de que cómo digamos, de alguna manera ella se siente desorientada, porque la novela empieza en los 90, entonces como dices, no hay internet, no, ¿a quién me acerco? ¿Cómo pido ayuda? Las decisiones que estoy tomando y todo. Entonces, la novela tiene esos tiempos y también, por supuesto, como cualquier otra joven Romina, pues con sus errores, sus comienzos, pero lo que más me gusta de Romina en lo particular es que siento que no vive con remordimientos. Ella vive libre, ella vive aceptando sus decisiones que ha tomado y sabe que tiene que seguir volando, que eso es lo que tiene que hacer. Entonces, es un personaje que en lo particular me gusta mucho y que disfruté mucho escribir porque, pues, claro que me siento identificada con Romina en muchísimos aspectos. Y bueno, ahora en esta nueva edición, que aparte está preciosa la portada, está preciosa la edición igual, y que podemos llegar a más lectores. Ahora, hay otra frase que me encanta, que hablas también del tiempo y de la edad de cumplir años, que antes pues cumplir años le daba miedo y ahora es un placer. Tiene que ver con esto, ¿no? Que ya es hoy una aceptación. Sí, y con aceptar todo lo vivido, con aceptar con responsabilidad, pues los errores, aprender, las lecciones aprendidas
y este miedo de no cumplir, de envejecer, bueno, porque en realidad estamos creciendo, estamos envejeciendo y dices, bueno, la sociedad nos ha dicho que como mujeres eso no está permitido, ¿no? Los hombres cuando envejecen, qué padre, ¿no? Sí, muy guapos y tan perfectos. En cambio, las mujeres, lo vemos en la industria musical, las mujeres no se les permite envejecer, se les juzga, ¿no? Entonces, creo que hablaba también en la novela de esa parte, de ir asumiendo la madurez, de ir asumiendo las vivencias, de ir asumiendo la edad, de ir asumiendo el tiempo y de soltarse de prejuicios, de miedos, del que dirán, y creo que es como la manera de vivir de Romina y que lo va reflejando poco a poco, porque no es como que ella sea siempre así, ella fue conociéndose poco a poco. Totalmente de acuerdo. Si alguien me preguntara de qué trata el viaje de los colibríes, se trata de esto, ¿no? De una chica, una joven, que durante este viaje y con el colibrí, al convertirse en colibrí, pues va a encontrar ese jardín, ¿no? Ese jardín al lugar que pertenece y que además va a entender algo que también es crucial en la novela, que es, ¿qué tienes hoy? Y vamos a hacer analógicamente, pues alas, ¿no? Si fueras ese colibrí. ¿Para qué? Pues para brillar, así esté oscuro, así esté en tinieblas, y que además te puedes dejar guiar, ¿no? Te puedes dejar guiar por esta intuición y por estas cosas que vas aprendiendo. Entonces, siempre confiar también en las decisiones que tomas, confiar también en que existen siempre maestros, ¿no? En este caso, gente que te puede ayudar, puede ser desde tu familia, desde la espiritualidad, bueno, aquí somos católicos, Dios y todo lo que tú eres y en esencia pues también te permite tener una mejor explicación de la vida. Así que la verdad ha sido un placer, me quería hacer platicar contigo. Espero que no sea la última novela que nos haga conversar aquí en Charlas con Café, sino que sea la primera de muchas que nos hagan conversar y que supongo que estás ahorita ya haciendo algún otro proyecto editorial. Sí, justamente ahorita estamos trabajando en la edición de otra novela que tengo que se llama Aquellos días, que es muy diferente al viaje de los colibríes. Me puse ese reto como escritora de contar una historia totalmente diferente. Sucede en una hacienda chocolatera en los años 80. Hablo de la infancia y lo que quería evocar ahí más es los abuelos, las tradiciones y habla del duelo, porque es la historia de una niña que pierde a su papá. Entonces, muy pronto vamos a tener esa novela el próximo año. Bueno, ahorita promoviendo el viaje a Colibríes para que conozcan mi trabajo. Ya como escritora independiente logramos más de 70,000 copias vendidas de manera independiente. Nada Y más. bueno, pues ahorita ya lanzándola con Penguin Random House, pues para mí un honor estar en la editorial de mis sueños, que además mi librero está lleno de muchos autores de esta editorial y bueno, muy contenta de estar aquí presentando mi libro. Pues bueno, pues vamos a seguir mucho trayectoria porque la verdad es una gran novela, está bajo el sello de Grijalbo y estoy segura que pues muchos colibríes van a empezar a hacer su viaje, alzar el vuelo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Giselle. Muchas gracias a ti, Sue. Te mando un abrazo y que sigas escribiendo y que sigas pues deleitándonos con estas historias. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ti. Bien, pues hemos llegado al final de estas charlas con café. No me resta más que invitarlos el próximo jueves en punto de las 13 horas a través de Radio Anáhuac al 1670 de AM y también por Facebook, YouTube e Instagram. Mi nombre es Isabel Escalante y fue un placer haber estado con ustedes.